Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Periferia a través del canal de la familia. Bueno, sabemos que la pandemia ha traído a nuestro país y al mundo muchos retos, muchas maneras de trabajar de una forma distinta, remoto, a distancia. Todos hemos tenido que pasar por eso. Pero también uno de los medios de nuestra iglesia ha tenido que adaptarse a los retos que ha traído la pandemia. Estamos hablando del periódico El Visitante, y para este programa he querido que me acompañe el director del Visitante, nuestro amigo Enrique López. Enrique, saludos, ¿cómo estás? Saludos Joshua y saludos a todos los amigos que nos sintonizan en el Canal 13. Qué bueno compartir contigo en este momento. Como yo mencionaba, ¿verdad? Todos hemos tenido que adaptarnos a nuevas realidades y enfrentarnos a este reto de la pandemia. Bueno, en Puerto Rico nos hemos tenido que adaptar desde huracanes, terremotos y pandemia. Hemos tenido la tripleta, por llamarle así, de todos estos acontecimientos. En el caso de un medio tan importante como el periódico El Visitante, ¿cómo describes el trabajo que ha tenido que hacer el periódico adaptándose a esta nueva realidad? Pues primero habría que destacar que en mayo del 2020 varias diócesis de Puerto Rico emitieron un protocolo en el que se prohíbe la distribución del papel en las parroquias. En ese momento, entonces, El Visitante pues aunque ya había dejado de imprimir a causa de lo que todos conocemos de la pandemia, pero entonces formalmente pues tenemos un impedimento para poder distribuir el periódico. Sumado a eso, pues evidentemente pues todos nos hemos tenido que adaptar no solamente a trabajar en línea, sino a adaptarnos a distintos protocolos de prevención y protección en los trabajos de oficina, en los trabajos de cobertura, en todo momento pues rige la prioridad, que evidentemente es protegernos y evitar la propagación del virus. Pero también pues tendría que decir que ha sido pues un desafío muy grande a partir del 15 de marzo del 2020 y creo que ha sido por distintas etapas. Primero esa etapa inicial del 15 de marzo hasta mayo, que fue la etapa más, por decir, cruda. Y luego pues las distintas etapas que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, pero aún pues el periódico pues no puede salir impreso por lo que ya he mencionado. Pero pues hemos recibido un gran apoyo en toda nuestra plataforma digital y de antemano pues agradecemos a todos los fieles y nuestros seguidores en Facebook, en Twitter, los que acceden a nuestra página web por ese esfuerzo de buscar y de encontrar palabras de vida, porque nuestra misión pues sigue vigente, aunque pues lamentablemente pues no tenemos el papel, pero nuestra misión, que es formar e informar a las personas en una fe más profunda, en su fe más profunda, pues todavía sigue vigente. Qué bueno que menciones esto, porque a mí, pues obviamente me ha preguntado muchísima gente sobre, miren, ¿y el periódico? ¿Por qué no está El Visitante? ¿Por qué no lo están repartiendo? Y fue precisamente por esta situación de la pandemia donde los obispos pues decidieron que no se entregara nada en cuestión de papel, porque pues no se conocía mucho del virus, no sabemos de qué manera se puede propagar, y se entiende que a través de los materiales, del papel, pues una forma de poder contagiar. Era más una medida de prevención, pero ciertamente en nuestra iglesia hay muchos fieles que se informan con el periódico en papel, que quizás no tienen ese acceso a lo que son redes sociales y al internet. Sí. Sí, eso es así. Es cierto que se han publicado distintos estudios que corroboran que el papel no es un medio de propagación, pero no obstante, digo, fueron estudios posteriores a la publicación del protocolo y evidentemente los protocolos pueden cambiar en cualquier momento. O sea que si en algún momento pues se liberan todos estos procesos, pues pudiéramos, claro que sí, con el favor de Dios y con la ayuda de todos nuestros fieles lectores, pues claro que pudiéramos imprimir el periódico. Y que de hecho, Y pues, claro está, sí. y quiero abundar que dije eso, la mayoría de las diócesis emitieron el protocolo, no todas las diócesis. O sea que sí es cierto que en algún momento, pues esta circunstancia pudiera cambiar, claro, para mejor. Claro, y que hemos visto, ¿verdad?, cómo a medida que se va desarrollando y conociendo más sobre el virus, pues cada diócesis ha ido implementando sus medidas de seguridad, cada una, pues, de acuerdo a su realidad, de su región. No en todas las regiones la propagación del virus se da de la misma forma, y pues cada obispo ha tenido que ir tomando sus decisiones. Como bien menciona, hoy sabemos que quizás el papel no es un medio de propagación, pero hace un año atrás no teníamos ni idea.
había gente que hablaba que hasta a 20 pies de distancia todavía se podía contagiar una persona con otra, o sea, era un momento era un riesgo más que todo, pues dejarlo como estaba porque no se podía. En cuestión de lo digital, ¿cuáles han sido los retos para poder publicar las noticias de la iglesia y poder trabajar esa línea? Porque el periódico El Visitante ya contaba con su cuenta de Facebook, por ejemplo, pero quizás este tiempo hubo que intensificar el trabajo. Pues mira, sí, primero tendría que decir que el reto más grande que hemos tenido desde El Visitante ha sido pues estar separado de nuestros lectores del periódico impreso. Evidentemente es cierto que miles de personas, cientos de miles de personas, pues habitan en la web, en las redes, pero no todos tienen acceso a estos medios digitales. Pensar en en las personas mayores, en nuestros campos, no necesariamente todo el mundo tiene acceso a Facebook o a la web. Ese creo que ha sido pues el momento más o la instancia más difícil para nosotros. Número dos, tendría que decir que el reto más complejo es la crisis de lectura, porque en las redes usualmente las personas leen los titulares y no necesariamente entran y leen en detalle. La lectura es muy pues, fugaz, por decirlo de alguna manera, y eso ciertamente pues, nos afecta porque en la lectura de formación y de información en la fe pues, requiere cierta pausa, cierta reflexión en los momentos litúrgicos para poder interpretar mejor, pues hay que ciertamente dedicar un tiempo a la lectura. Y esto en las redes sociales, pues no necesariamente es lo que nos mueve. Como digo, todos pues revisamos las redes sociales, el wall con una rapidez tremenda y ahí pues nos perdemos de lo que realmente ocurre. También evidentemente pues la logística y lo que mencionaba antes de mantener unos altos criterios de protección y prevención, porque más allá, pues lo que queremos como sociedad ahora, como un deber humano es pues proteger la vida. Y en ese sentido, pues sí es cierto que en un principio estuvimos muy limitados de movimiento y eso aplica a todos los medios de comunicación. Por las razones evidentes, en un principio el lockdown fue muy fuerte, luego se fue, de alguna manera pues hubo un crecimiento en conciencia y todos pues encontramos la manera de protegernos y de prevenir que el virus pues continuara la propagación. Sí. Y también algo que es un reto bien evidente es la inmediatez. Recordar que el periódico pues se mueve semanal, pero en las redes no hay algo así como semanal o en la web, en las páginas de internet no existe esto de que si ocurre ahora, pues lo puedo publicar dentro de 2 semanas o el mes que viene. Es ya. Y trabajar con ese deadline es complicado. Ciertamente presenta un reto muy fuerte. Y finalmente, pues el reto económico que evidentemente pues a todos los medios de comunicación, el Canal 13, a todos nosotros, pues nos ha golpeado pues, sobremanera este tiempo. Exacto. Enrique, tengo que hacer una pausa ahora, pero al regreso continúo conversando contigo un poco más sobre este tema y los retos que ha tenido que enfrentar el periódico El Visitante ante toda la realidad que nos ha tocado vivir. Hacemos la pausa, regresamos en breve con más aquí en Desde la Periferia. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Periferia. Estamos conversando con Enrique López, director del periódico El Visitante, que está conectado con nosotros vía Zoom. Enrique, vamos a continuar hablando sobre estos retos que ha tenido que enfrentar el periódico con toda esta realidad de la pandemia, pero desde que empezó la pandemia han ocurrido muchísimos eventos dentro de nuestra Iglesia Católica que te ha tocado cubrir. Cuéntame un poco sobre cuáles han sido quizás esas noticias más importantes que durante este año han tocado. Sé que han sido muchas, algunas de ellas. Eso es así. De hecho, más que retos tendríamos que hablar de oportunidades y hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de cubrir esa cuaresma
Cuaresma, Semana Santa y Pascua del 2020, que fueron pues evidentemente muy especiales y se vivieron muy fuerte en nuestro pueblo. Evidentemente el aviso y nombramiento del obispo de Mayagüez, Monseñor Ángel Luis Ríos, y el obispo de Fajardo Macao, Monseñor Luis Miranda, y evidentemente las entrevistas. Todo esto pues se publicó a través de las redes y de la página web del visitante, y ustedes también en el Canal 13 lo cubrieron. También ese Adviento y Navidad 2020, los pronunciamientos de la SEP para las elecciones y los detalles relacionados a las elecciones. Y lo último tendría que destacar pues esta Cuaresma y la apertura de la Iglesia de San José, por resumir algunos de los más importantes, de esos puntos importantes en nuestro calendario. ¿Sí? ¿Es más difícil cubrir estos eventos para el periódico en la impresión en papel o en redes sociales, desde tu perspectiva? Ambos tienen un reto muy marcado, es un trabajo de equipo, no se puede mencionar pues, que una persona lo hace todo. Sí es cierto que pues, el papel tiene un reto muy particular, o un desafío, una oportunidad muy grande, pero también las redes, pues también, pues, como había mencionado anteriormente, lo de publicar en el justo momento, editar, manejar esos contenidos y publicarlos con rapidez, creo que es la particularidad más fuerte de la web. Sí, porque también, ¿verdad? Esa inmediatez que bien mencionas, que en redes sociales, si una noticia pasan 2 horas desde que pasó, ya es tarde. Pero en el periódico, pues tenemos quizás la oportunidad de profundizar más en el tema, de poder escribir un poco más allá de lo que es en el momento, lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que eso es un reto, y obviamente yo desde mi carácter personal te tengo que felicitar a ti y a todos los que, ¿verdad?, componen lo que es el equipo de trabajo del periódico El Visitante, porque sin duda son un medio muy importante para nuestra Iglesia Católica, y yo creo que tenemos que seguir apoyándolo. La realidad es que nosotros en el Canal 13 nos nutrimos muchas veces de lo que ustedes hacen en el periódico El Visitante. Nosotros simplemente pues lo damos a conocer por un medio distinto, pero siempre la fuente de información viene a través del periódico El Visitante, y yo le invito a todo el público que nos ve a que continúe apoyando al periódico. Si puede hacer aportaciones, que lo hagan, de la manera que sea que puedan apoyarlo, que lo hagan. Una vez vuelva la impresión en papel a las iglesias, pues también comprarlo, adquirirlo, porque eso es una forma de poder ayudarlo. Enrique, ¿cómo podemos conseguir las redes sociales o la página de internet del periódico El Visitante para estar al tanto de las noticias? La página web www.elvisitantepr.com y nuestras redes sociales en Facebook, EVPrensa, o simplemente en el buscador colocan El Visitante de Puerto Rico y ahí aparecen. La forma de aportar es muy sencilla, aparece en la página web y en las redes sociales. Subimos contenido a diario, y también quiero aprovechar para agradecer a todos nuestros bienhechores, los que nos han patrocinado con su donativo económico o con su oración. Lo importante aquí es que nos lean, que se nutran, que consuman El Visitante, que consuman la información, que oren, y que en esta aventura, en esta oportunidad pues nos acompañemos como pueblo de Dios que somos. También pues no olviden darle like a nuestro perfil de Facebook, a los usuarios de Twitter, los que nos pueden ver que tienen cuenta de Twitter también, y en Instagram. Ahí abajo aparecen en las gráficas las direcciones, pero importante, recalco que lo importante es que nosotros trabajamos, el Canal 13, El Visitante, tú, hermano Joshua, y todos los que trabajamos en la prensa católica, trabajamos para que nos lean, para que nos consuman, para que las personas se formen y se informen de lo que está pasando. Lo demás, pues, juntos caminar. Exactamente. Los medios que realmente a usted le van a informar de lo que la iglesia opina o lo que está pasando en la iglesia son los medios católicos. A veces tenemos tantos medios en nuestro país que publican tantas cosas sobre la iglesia fuera de contexto, con las cosas como no son, con historias que son, más que historias, son chismes que escucharon y repitieron. Si usted se quiere informar de una manera seria, tiene que ver el contenido que publican los medios de nuestra iglesia para que esté entonces bien informado. Enrique, gracias por habernos acompañado. Gracias, un abrazo a todos. Bueno, gracias a ti por todo lo que estás haciendo. Así que, amigos, ya saben, apoyar nuestros medios católicos, así como hacemos para aquí, para el Canal 13, pues también apoyar al periódico El Visitante, que hacen un trabajo desde la periferia. Será entonces hasta una próxima ocasión, ya no nos queda tiempo para más. Que el Señor les bendiga.